Vamos a abordar la dentinogénesis ahora. De todas maneras, ustedes pueden ver primero la presentación de dentinogénesis o la de dentina. Es indistinto. Primero podemos ver cómo se forma y luego ustedes ver cómo es el tejido maduro o viceversa. Bien, en esta imagen tenemos un germen dental en donde se ven claramente las tres estructuras que lo conforman, que son el saco dental, que es el periférico, el más periférico, el que envuelve al resto de las estructuras, en donde ahí donde les estoy marcando se ve gran cantidad de vasos sanguíneos, ya que es una estructura muy vascularizada el saco. Se veía además en esta imagen el órgano del esmalte u órgano dental con su epitelio dental externo, en esta zona que estoy marcando en azul, difícilmente distinguible del saco en esa zona. Su epitelio dental interno, que se diferenciará, que ya está en vías de diferenciación hacia el linaje ameloblástico. Se ve una zona más blanquecina correspondiente a la presencia del retículo estrellado. Y aquí dentro, encerrado este tejido muy celular, la papila dental que da origen al complejo dentino-pulpar. Dentina y pulpa entonces derivan de la papila dental y esta papila tiene un componente mesenquimático derivado del primer arco branquial, por supuesto, en el cual ustedes ya saben que teníamos un componente muy importante de las crestas neurales. Para repasar, de esas crestas neurales no solo derivaban todos los tejidos dentarios a excepción del esmalte, sino que además iban a derivar los nervios periféricos, el tejido conectivo de la mucosa bucal y la dermis de gran parte de la cara, los huesos maxilar superior e inferior, el periodonto de inserción de las piezas dentarias y la pulpa y los odontoblastos. En un primer momento ocurría una interacción epitelio-mesenquimática como ocurre en la organogénesis a lo largo de todo el organismo, en donde tenemos una estirpe epitelial, que en este caso es el epitelio dental interno, en vías de diferenciación a ameloblastos, separados de la papila por una membrana basal esquematizada en rosa. Aquí abajo tenemos una célula de la papila y representado como todos estos puntos azules alrededor de esta célula de la papila, todos esos factores inductores que se encuentran presentes en este momento del desarrollo del germen dental. Lo que va a ocurrir es que las células más periféricas de esta papila van a sufrir una mitosis y que esta mitosis va a tener su eje mitótico dispuesto paralelo a la membrana basal. Ese eje mitótico con esa orientación va a determinar la presencia de dos poblaciones celulares. Unas células van a quedar más cerca de esta lámina basal y otras van a quedar más alejadas de todos estos factores inductores que están liberando los ameloblastos en este momento. Eso va a hacer y va a determinar estas dos poblaciones a que las que quedan más cercanas a la membrana basal van a diferenciarse hacia el linaje de los odontoblastos, mientras que las que quedan un poco más alejadas van a permanecer indiferenciadas como células de reserva o células subodontoblasticas de Hall, que son muy importantes cuando el odontoblasto sufre algún tipo de daño por alguna noxa lo suficientemente fuerte como para matar a ese odontoblasto, hace que esas células indiferenciadas de Hall se puedan diferenciar a no odontoblastos, pero sí a células secretoras de una matriz parecida a la dentina, que se la suele denominar osteodentina, porque muchas veces, como lo vamos a ver, estas células quedan inmersas en la matriz mineralizada. Así que vamos a tener, recapitulando, unas células que van a quedar más cercanas a la membrana basal, que son las que se van a diferenciar al linaje odontoblástico, y otras que van a quedar más alejadas, que se van a quedar como células de reserva.
Entonces, ahora pasamos de tener la situación horizontal que teníamos recién a tenerla en vertical, donde tenemos a la izquierda los ameloblastos y a la derecha los odontoblastos. Por lo tanto, de este lado tenemos el órgano del esmalte y de este lado tenemos a la papila. Ustedes ya saben las series de interacciones que se dan entre ambos, en donde los ameloblastos inducen a los odontoblastos y luego los odontoblastos por la formación de dentina van a inducir a los ameloblastos a la secreción de matriz del esmalte. Y esto es básicamente una interacción epitelio-mesenquimática, donde se dan interacciones recíprocas entre ambos tejidos. Bien, ahora vamos a ver lo que se denomina el ciclo vital del odontoblasto, o sea, todos los cambios morfológicos que va sufriendo ese odontoblasto y en qué momento comienza su actividad secretora. Vimos que estas células ectomesenquimáticas de la papila sufrían una mitosis cuyo eje era paralelo a la membrana basal que los separaba del epitelio dental interno o epitelio preameloblástico, que eso iba a dar la formación de dos células hijas de cada una de estas, iban a aparecer dos hijas, que esta célula iba a ser denominada subodontoblastica de Hall, que iba a quedar como célula de reserva, no iba a tener actividad secretora mientras el odontoblasto no sufra ningún daño. Ese preodontoblasto es una célula baja que comienza a adquirir las organelas para la secreción de la matriz extracelular, la matriz orgánica de la dentina, que es la predentina. Ese preodontoblasto va a adquirir algunos perfiles de retículo endoplásmico rugoso, algún pequeño Golgi y tiene una relación núcleo-citoplasma bastante alta. Fíjense el tamaño que tiene este núcleo en relación con el citoplasma. Tiene bastante núcleo para un pequeño citoplasma. Comienza a desarrollar algunas proyecciones cortitas que se emiten hacia la lámina basal. Luego ese preodontoblasto sale del ciclo vital del ciclo celular, una vez que es un odontoblasto joven, pierde capacidad mitótica y comienza a diferenciarse. Este odontoblasto joven comienza a desarrollar uniones adherentes y comunicantes en esta zona con los odontoblastos vecinos y eso hace que a partir de este momento esa célula se pueda comenzar a polarizar. Fíjense que el núcleo se desplaza hacia la zona más basal de esa célula, comienzan a aparecer perfiles de retículo endoplásmico rugoso que se disponen paralelos al eje mayor de la célula, se acomoda un Golgi supranuclear, se reorganiza su citoesqueleto y comienzan a aparecer más largas las proyecciones. Aún esta célula, este odontoblasto joven, no ha comenzado la secreción de la matriz orgánica de la dentina, la predentina, pero se está preparando para esa siguiente etapa que es la de odontoblasto secretor. Ese odontoblasto joven que se iba preparando se iba diferenciando, iba preparando su maquinaria para la síntesis de predentina, una vez que lo logra, queda diferenciado a lo que se denomina el odontoblasto secretor. Esta dentina, la primera dentina que se forma, que es la dentina del manto, parte del cuerpo del odontoblasto y hace que el proceso odontoblástico en formación quede incluido en esa matriz dentinaria en un espacio que ya comienza a delimitarse, que es el túbulo dentinario. Es incipiente la formación de ese túbulo dentinario, pero una vez que eso sucede y se forma dentina, el cuerpo del odontoblasto, que fíjense que además tiene un núcleo que está más polarizado hacia basal, ya es una célula más cilíndrica, más alta, con mayor cantidad de perfiles de retículo endoplásmico rugoso, un Golgi más prominente, se tiene que desplazar su cuerpo hacia la cavidad pulpar. Por lo tanto, a medida que se desplaza el cuerpo del odontoblasto hacia la cavidad pulpar, se va elongando forzosamente el proceso odontoblástico, ya que ese proceso odontoblástico toma como punto fijo, no tiene ninguna unión, pero a partir de ese punto en el límite amelodentinario o amelocementario, si ya estamos en la dentina radicular, se va elongando a medida que se retira el cuerpo del odontoblasto, ya sea hacia la cavidad pulpar
o hacia la luz de los conductos radiculares si estamos en la formación de la dentina radicular. El odontoblasto maduro secretor ya es una célula terminalmente diferenciada, donde todas las características del odontoblasto secretor se acentúan, se hacen células más altas, se incrementa la cantidad de retículo, se hace más grande el aparato de Golgi y comienza además la mineralización de la predentina a dentina. Bien, fíjense lo siguiente, que nosotros vimos todos los estadios de ese ciclo vital del odontoblasto en un mismo germen dental. Porque por supuesto ustedes ya saben que el proceso comienza en los bordes incisales y puntas de cúspides y va progresando hacia cervical, ¿sí? Por lo tanto, en la punta de la cúspide ya podemos tener a odontoblastos maduros secretores con dentina mineralizada en esa zona, mientras que nos vamos desplazando hacia cervical, nos vamos a ir encontrando con etapas previas de este proceso. Antes de hablar de la primera dentina que se forma, quería que hagamos un paralelo entre un tejido mineralizado que ustedes ya conocen de histología general, que es el tejido óseo. Si ustedes recuerdan, el osteoblasto formaba la matriz orgánica denominada osteoide y luego intervenía, segregando entre otras sustancias fosfatasa alcalina, intervenía en la mineralización de esa matriz. El análogo del osteoide en la dentina es la predentina. De la misma forma, el odontoblasto, primero el cuerpo del odontoblasto va a formar predentina y luego, en el caso de la dentina del manto, va a intervenir activamente en su mineralización. Esta dentina del manto es la primera que se forma, así que la vamos a tener ubicada en el límite amelodentinario y en el límite con el cemento. Si bien hay algunos autores que dicen que solamente es una estructura coronaria, vamos a tomar que es la primera dentina que se forma por debajo del esmalte y del cemento. Es una capa muy delgada de dentina. Fíjense que no ronda el orden de los milímetros, sino que tiene entre 5 a 30 micrones de espesor. Es muy delgadita. Y los odontoblastos lo que hacen es colaborar activamente en su mineralización, formando estas estructuras que figuran acá en el punto C, que son las vesículas matriciales. Estas vesículas matriciales están presentes en la mineralización de la dentina del manto y no están presentes en el resto de la dentina, que se llama, como vamos a ver más adelante, circumpulpar. Esas vesículas matriciales son pequeñas estructuras, en principio intracelulares, las cuales expresan una enzima, la enzima que ustedes ya conocen, fosfatasa alcalina, que lo que hace es clivar, eliminar del medio inhibidores de la mineralización y generando como subproducto fosfato, que resulta útil junto con el aumento local también de calcio para formar los primeros cristales, que precipiten los primeros cristales en el interior de esas vesículas matriciales. Estamos viendo acá parte del cuerpo de los odontoblastos, el núcleo, el retículo endoplásmico rugoso, el Golgi supranuclear. Y estamos viendo que estas estructuras recubiertas de membrana son las vesículas matriciales. La particularidad que tienen estas vesículas matriciales es que, como dijimos, se hallan presentes solamente en la formación de la dentina del manto y no en la dentina circumpulpar, que es el resto de la dentina. Estas vesículas matriciales se originan por gemación de los odontoblastos. Extracelularmente siguen estando recubiertas de membrana, o sea que no son exocitadas. Si el contenido de estas vesículas matriciales fuera exocitado, la membrana de estas vesículas quedaría incorporada a la membrana del odontoblasto y su contenido se volcaría, por así decirlo, suelto al exterior, al medio extracelular. Pero las vesículas matriciales no.
se originan por gemación porque persisten recubiertas de membrana en el medio extracelular. Una vez que los cristales de hidroxiapatita crecen lo suficiente en su interior, la membrana de la vesícula matricial se rompe y permite que difunda extracelularmente en el medio el proceso de mineralización. Otra característica además de la formación de la dentina del manto es que hay una proteína fosforilada de la matriz, que es la fosfoforina dentinaria, la cual participa en la formación de la dentina circumpulpar, no participa del proceso de mineralización de la dentina del manto. A su vez, en este proceso de mineralización hay ausencia de esta proteína adhesiva que es la fibronectina. Por la presencia de estas vesículas matriciales, el proceso de mineralización en la dentina del manto progresa de manera lineal, o sea que la dentina del manto tiene un patrón de mineralización lineal. Muchas veces ustedes se confunden porque al tener estas estructuras esféricas las confunden con otras que vamos a ver más adelante, que son de la dentina circumpulpar. Entonces recuerden que cuando tenemos dentina del manto hay vesículas matriciales y el patrón de mineralización es lineal. Como les decía recién, las vesículas matriciales se originan por gemación de los odontoblastos. Son estructuras, por lo tanto, muy pequeñas, de 100 a 200 nanómetros. Y en esta microscopía electrónica de transmisión, lo que ustedes pueden ver acá, les voy a marcar en rojo las fibras colágenas. Todas estas líneas que ustedes observan aquí son fibras colágenas, más magnificadas aún están acá en estos rectángulos. Y estas estructuras que se observan aquí son las vesículas matriciales. Incluso ustedes pueden ver en estas vesículas matriciales en las cuales se las ve color más negro, o sea, más electrón densas, es donde la precipitación de sales se encuentra más avanzada. La estructura de las vesículas matriciales es bastante compleja, pero básicamente lo que hace estas vesículas es almacenar calcio y fosfato para que precipiten en forma de sales de hidroxiapatita. Y que también interviene la fosfatasa alcalina, clivando al pirofosfato inorgánico y aportando fosfato al medio, proceso que ustedes verán en profundidad en bioquímica. En esta otra microscopía electrónica de transmisión podemos ver lo siguiente. Esta zona corresponde a la lámina basal que divide a la zona de los ameloblastos. Ahí tenemos la letra A que corresponde a los ameloblastos. A veces proyectan parte de su citoplasma, estos ameloblastos, hacia la dentina, que luego quedarán probablemente como husos adamantinos. Todo lo demás que ustedes observan, es predentina. Todo esto es predentina. Además, ustedes pueden ver en esta predentina la presencia de fibras colágenas. Se pueden ver hasta las estriaciones de estas fibras colágenas. Todas estas son fibras colágenas. Se puede ver la presencia también de los procesos odontoblásticos, que los vamos a marcar en celeste. Esto es un proceso odontoblástico. Y también observamos las vesículas matriciales. Así que en este momento nosotros estamos hablando de dentina del manto. Esos primeros micrones de dentina corresponden a la dentina del manto. En una microscopía óptica de campo claro coloreada con hematoxilina y eosina podemos ver el espesor de la dentina mineralizada, podemos ver la predentina que se la ve menos coloreada, la matriz
del esmalte. Acá hay un desprendimiento de un artificio de técnica donde se separó el esmalte de la dentina a nivel del límite amelodentinario. Y en esta zona podemos ver en celeste toda la empalizada de odontoblastos. Los odontoblastos se disponen a manera de empalizada con los núcleos a diferente altura, pero tengan en cuenta que no se trata primero de una estructura epitelial, ya lo saben. Y esto, que son los núcleos, se disponen a diferentes alturas porque los odontoblastos muchas veces se amuchan, se compactan mucho entre ellos y los núcleos terminan estando desplazados y ubicados a diferente altura en esta empalizada. Estos odontoblastos, además, vamos a borrarlo, estos odontoblastos, ustedes saben que su cuerpo está en la pulpa porque topográficamente esto es pulpa, topográficamente esto es dentina. Así que el odontoblasto es una célula que tiene su cuerpo en la pulpa y su proceso odontoblástico. Acá se llega a ver la inclinación, la curvatura de los procesos odontoblásticos. Se llega a ver ahí. Su proceso se encuentra en la dentina. Su cuerpo en la pulpa, su proyección en la dentina. La dentina del manto, además, es una dentina que está menos mineralizada que la dentina circumpulpar, que era el resto de la dentina. Esto hace que tenga propiedades mecánicas diferentes que la hacen óptima para estar ubicada en el límite amelodentinario, porque al estar menos mineralizada, entre otras cosas, presenta una mayor resiliencia, una mayor elasticidad, lo que hace que sea buena para disipar tensiones mecánicas producto de la masticación a nivel del límite amelodentinario. Además, posee entre las proteínas fosforiladas de la matriz aquellas, pero en su forma defosforilada, o sea, son las mismas, pero se hallan en su forma defosforilada. Por lo tanto, esto también lo que hace es que cuando se forma esta dentina, si hay algún problema sistémico de déficit de fósforo, la formación de la dentina del manto no se ve afectada, pero sí se ve afectada la dentina circumpulpar. Si bien algunos autores dicen que a nivel de la dentina del manto no se observan túbulos dentinarios, nuestra bibliografía recomendada dice que a nivel de la dentina del manto se encuentra un mayor número de túbulos dentinarios, dado que a nivel del límite amelodentinario los túbulos se ramifican de manera arboriforme, o sea, como pequeños árboles a nivel de la dentina coronaria y en forma dicotómica a nivel radicular. Lo vamos a retomar más adelante. Otra característica importante de la dentina del manto es que si este es el cuerpo del odontoblasto, está comenzando claramente la dentinogénesis. Si el proceso odontoblástico es tan corto, ¿no? Y este es el núcleo de los odontoblastos y nos quedó parte del cuerpo sin dibujar. Al lado del cuerpo de los odontoblastos, paralelo a los procesos odontoblásticos, se van a disponer unas fibras de colágeno muy gruesas denominadas fibras de von Korff. Luego, en el resto de la dentina, en la dentina circumpulpar, estas fibras de colágeno tienden a ubicarse en forma de una red ya perpendiculares a las fibras de von Korff y siguiendo el recorrido como tangenciales a los túbulos dentinarios y son fibras colágenas mucho más delgadas, mientras que las de von Korff, repito, son fibras colágenas mucho más gruesas y paralelas a los procesos odontoblásticos y por lo tanto perpendiculares al límite amelodentinario. Bueno, esto es para que vean la importancia de conocer lo básico
cuando uno hace clínica. Acá se ve un diente, una pieza dentaria que le falta tejido, probablemente producto de una caries. Acá falta una parte del diente y acá también falta parte de este diente. ¿Qué podemos ver? Ustedes pueden ver más blanco al esmalte. Ahí. Se ve todo el espesor del esmalte porque fue cortado, probablemente por un instrumento rotatorio, ¿sí? O alguna turbina. Este es el espesor del esmalte. Por debajo se ve la dentina, más amarillenta, blanco-amarillenta, como habíamos hablado en la otra presentación. Se le agregó un colorante a este diente que se llama detector de caries. El detector de caries es un líquido que cuando es colocado en contacto con la dentina, no con el esmalte, con la dentina, marca la presencia de colágeno que está alterado por el proceso carioso, desnaturalizado. O sea que la dentina sana no la marca este colorante rosa. Esto sería dentina sana. Y esto que está aquí es dentina alterada, con su colágeno alterado. Por lo tanto, en años posteriores, piensen si están marcando colágeno, si se pigmenta de rosa el esmalte, es claramente accidental, porque ustedes saben que el esmalte carece de colágeno en su estructura. ¿Qué otra cosa podemos ver interesante acá de aplicar la histología a esta situación clínica? Que, bien, quedó caries por remover en esta zona, pero además que persiste una zona por la cual la caries difundió con más facilidad, que está menos mineralizada, y es el límite amelodentinario. Y eso es muy frecuente de observar y ustedes saben ahora que es por la presencia de la dentina del manto. Al tener un menor grado de mineralización, permite que el proceso carioso difunda con más facilidad. Vamos a hablar ahora de la dentina circumpulpar. La dentina circumpulpar la podemos definir por la negativa, diciendo que es toda la dentina de la pieza dentaria a excepción de la dentina del manto. O sea, que es el mayor volumen de la pieza dentaria. Está representado por la dentina circumpulpar. Y tiene varios milímetros de espesor, porque ustedes ya saben que el espesor de la dentina de una pieza dentaria puede llegar a los 3 milímetros. Se caracteriza porque en el proceso de mineralización de la dentina circumpulpar hay ausencia de vesículas matriciales. Ya el odontoblasto no tiene la necesidad de participar tan activamente en nuclear cristales porque ya el proceso se está dando en la matriz de la dentina. Y a diferencia de la dentina del manto, que tenía un patrón de mineralización que dijimos que era lineal, si ustedes se fijan acá en la dentina del manto, el patrón de mineralización es globular. Y esto se da por unas estructuras que ya son mucho más grandes que los 100 a 200 nanómetros de una vesícula matricial, sino que son estas estructuras extracelulares denominadas calcosferitos. Esos calcosferitos son núcleos globulares de mineralización. Así podemos ver el cuerpo del odontoblasto, el proceso odontoblástico, la dentina ya mineralizada, el frente de mineralización, que yo le haría una pequeña salvedad, que aquí el patrón no es lineal, sino que es globular. Fíjense cómo está esquematizada la presencia de fosfoforina dentinaria y otras proteínas de la matriz, mientras que no se encuentran vesículas matriciales. Bien, y ahora vamos a comparar ambos tipos de dentina. La dentina del manto versus la dentina circumpulpar que acabamos de ver recién.
Topográficamente, la dentina del manto se ubica debajo del esmalte, en contacto con el esmalte a nivel del límite melodentinario y en contacto con el cemento a nivel del límite cemento dentinario, mientras que la dentina circumpulpar no contacta ni con esmalte ni con cemento, porque se extiende desde donde termina la dentina del manto hasta donde comienza la predentina, que es esa pequeña capa de dentina sin mineralizar que se va a encontrar durante toda la vida entre la dentina circumpulpar y el cuerpo de los odontoblastos. También habíamos hablado de que en el proceso de mineralización de la dentina del manto no participaba la fosfoforina dentinaria, mientras que en la circumpulpar sí. También es lógico pensar que la dentina del manto se sintetiza primero y la dentina circumpulpar lo hace más tarde. Habíamos hablado también que el patrón de mineralización lineal se hallaba asociado a la presencia de vesículas matriciales, mientras que en la dentina circumpulpar existía un patrón de mineralización globular no asociado a la presencia de vesículas matriciales, sino a la presencia de masas globulares denominadas calcoferitos. También habíamos hecho referencia a la presencia de fibras de colágeno gruesas, perpendiculares al límite amelodentinario o conexión amelodentinaria, paralelas también al proceso odontoblástico, que eran las fibras de von Korff. Mientras que en la dentina circumpulpar, esas fibras colágenas se disponían de forma más irregular y alrededor de los túbulos dentinarios, en la dentina intertubular, que vamos a ver más adelante en la próxima presentación. En la dentina del manto íbamos a tener una abundante sustancia fundamental, rica en GAG sulfatados, eso no lo habíamos visto hasta ahora, que se encuentran en menor cantidad en la dentina circumpulpar. La dentina del manto pueden ser 5, pueden ser 20. Se halla en el orden de los micrones su espesor, mientras que la dentina circumpulpar, su espesor se halla en el orden de los milímetros. También habíamos dicho de importancia clínica que la dentina del manto y de importancia también de disipación de fuerzas, que la dentina del manto está menos calcificada que la dentina circumpulpar. Una vez que se completó la formación de la dentina coronaria, en realidad no se terminó de completar, sino que llegó a la zona cervical, todavía tiene que seguir formándose en espesor esa dentina coronaria, ya comienza la formación de la dentina radicular. Ese proceso de formación de la dentina radicular ocurría por la inducción de esta estructura que es la vaina de Herwig, que como ustedes recuerdan y lo vieron en el trabajo práctico, era la fusión del epitelio dental interno y externo del órgano dental u órgano del esmalte. Esa vaina lo que hacía era proliferar en un extremo, mientras que en el otro extremo se iba disgregando, permitiendo que del lado en el que se encuentra la papila se diferencian los odontoblastos y comienza la formación de dentina radicular, mientras que del lado del saco dental se va a formar el cemento radicular. Así va a quedar conformada la unión cemento-dentinaria y esta formación de dentina radicular va a continuar hasta que lo que se conoce como el cierre del foramen apical, que en realidad no es un completo cierre, sino que es hasta que queda delimitado esta zona de foramen apical por donde ingresan vasos sanguíneos y egresan también y salen los linfáticos y la inervación de la pulpa. Y para finalizar,
les quería comentar que en realidad ustedes en este momento están teniendo un proceso de dentinogénesis, porque a diferencia del esmalte, la dentina se forma continuamente durante toda la vida. Así que en este momento, ustedes con un ritmo muchísimo menor, los odontoblastos de su pulpa están formando una delgada capa de predentina que continuamente se está mineralizando, pero a un ritmo muchísimo menor que el que acabamos de ver. Porque si tuviera el mismo ritmo, se obliterarían rápidamente las cavidades pulpares y los conductos radiculares. Eso en realidad puede llegar a ocurrir, pero a edades muy avanzadas. Así que en este momento, todos nosotros, salvo que tengamos un diente despulpado con algún tratamiento endodóntico, el proceso de dentinogénesis se encuentra activo.